Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual crearemos una sencilla aplicación web en la que podremos insertar datos a nuestra base de datos. Podremos modificar los datos y también podremos eliminarlos. Para esto haremos uso del patrón MVC, modelo vista controlador. Este patrón nos provee una clara separación de funcionalidades, proveyéndonos con artefactos que actúan ordenando los datos, artefactos que nos muestran los datos, en este caso el JSP, y artefactos que manipulan los datos. En nuestro caso, el Java Beans, el modelo, nos actuaría ordenando los datos. La vista sería el JSP, que se encargaría de mostrar todos los datos e interactuar con el usuario, y el Servlet Controller, que se encargaría de manipular los datos, por ejemplo las operaciones de insertar, de actualizar, de eliminar. En nuestro caso tenemos una página JSP en la que obtenemos los datos introducidos por el usuario. Los datos son los nombres y los apellidos que al pulsar en el botón enviar generan una HTTP request que tiene como parámetros todos los datos introducidos por el usuario y lo manda al Servlet Controller, que se encarga de manipular los datos, de hacer las operaciones, que en este caso podrían ser insertar, eliminar, modificar y buscar, y lo redirecciona al index.jsp que nosotros tenemos. Entonces nosotros veríamos ingresar los datos en la página JSP, enviamos los datos al server controller que se encarga, que procesa los datos y nos redirecciona otra vez a la página en donde mostramos los datos al usuario. Esos son los tres puntos básicos que vamos a crear en nuestra aplicación web. Así que basta de tanta palabrería y hagámoslo. Ya. Primero creamos nuestro JSP, que es el encargado de obtener los datos rellenados por el usuario. En este caso así se vería nuestro JSP, pero no nos asustemos porque en realidad es fácil, porque hemos combinado el código CSS con el código HTML. Lo primero que vamos a hacer es crear un formulario que obtenga los datos ingresados del usuario alumno. Primero obtenemos los nombres y creamos un campo de entrada de texto, type text, y ponemos el name, nombre. No nos olvidemos de este name, nombre, porque cuando en el servlet queramos obtener por el objeto implícito request, pondremos request.getParameter y el name que le hemos dado, que sería nombre. Acá en apellido haríamos lo mismo, un campo de texto y el name le pongamos apellido. Este name siempre tiene que ser fácil de recordar. Además le colocamos un tipo de dato que se envíe en el request oculto y que tenga por valor insertar, y que su name sea OPC, la opción que sea insertar. Ahora, al nosotros mandarle el botón enviar, le estaremos la acción que sería llevado al servlet control por el método get.
Para hacer el proyecto vamos a tener que crear una nueva base de datos que se va a llamar prueba, en donde vamos a agregar una tabla que se va a llamar alumno, que va a tener los siguientes campos. El ID nombre va a ser el primary key y va a ser autoincrementable. Va a tener el campo nombre y el campo apellido. A ver, nosotros hacemos un select a todos los registros de esta tabla y nos obtiene. Como previamente dijimos antes, el servlet va a estar encargado de manipular los datos recibidos del JCP. Para esto nosotros primero obtenemos por el objeto implícito request, que ya hablamos en las clases anteriores, getParameter_opc, que fue el nombre que le dimos al name, y lo colocamos en nuestra variable opción tipo string. Y entonces nosotros decimos, si opción es igual a insertar, hacemos el código siguiente. Si opción es igual a eliminar, haremos el código siguiente, y lo mismo para modificar y para buscar. Ya. Cuando obtengamos que opción sea igual a insertar, lo que haremos primero es instanciar a la clase conexión. Primero importamos al paquete con.sistemas modelo y a la clase conexión, que lo tenemos acá. En nuestra clase conexión creamos un método getConnect para obtener la conexión a nuestra base de datos. Para esto creamos tres variables tipo string, una llamada URL con este string que es propia de la base de datos MySQL, y nosotros le ponemos el nombre de nuestra base de datos, le ponemos nuestro usuario con el que ingresamos y nuestro password, y simplemente creamos una nueva instancia, y con el objeto driverManager.getConnection obtenemos la conexión y le pasamos los tres parámetros que antes definimos: la URL, el usuario y el password, y retornamos la conexión, muy importante porque es un public connection. Una vez que importamos, instanciamos esta clase y obtenemos un objeto conexión que lo almacenamos dentro de la variable conexión con el nombre cx. Luego hacemos un prepared statement. Lo que pasa con el prepared statement es que cuando trabajamos con una base de datos es posible que haya sentencias SQL que tengamos que ejecutar varias veces. Para esto, casi todas las bases de datos tienen un mecanismo para que en estos casos la ejecución de estas sentencias sea mucho más rápida. El mecanismo que usan las bases de datos para ser más eficiente es que le indiquemos previamente el tipo de sentencia que vamos a utilizar. En nuestro caso sería una sentencia tipo insert, de forma que la base de datos la precompila y la guarda en condición de ser ejecutada inmediatamente. Esto nosotros conocemos como el prepared statement. El prepared statement además lleva signos de interrogación. Estos signos de interrogación corresponden al nuestro objeto prepared statement llamado ps. Nosotros con la función setString y el número, nosotros le indicamos la posición del signo de interrogación. Es decir, que si nosotros acá le ponemos el número 1, va a coincidir con el primer signo de interrogación. Es decir, que nosotros lo que le estemos enviando en este segundo parámetro va a corresponder al
primer signo de interrogación. Nosotros lo que le estemos enviando en el setString, que tiene como primer parámetro 2 y el segundo parámetro request.getParameter nombre, significa que el nombre obtenido va a ser puesto en el segundo signo de interrogación y consiguientemente el apellido obtenido va a ser puesto en el signo de interrogación tercero. Una vez ejecutada esta inserción dentro de nuestra base de datos, que es MySQL, nosotros la ejecutamos inseriendo alumno valúes, en este caso nombre y nuestro apellido, porque nosotros en nuestra base de datos, como ya sabemos, pusimos que el ID sea autoincrementable. Una vez que insertamos, redirigimos nuevamente a nuestro index.jsp, en el que vamos a listar. Ya veremos cómo. Para la opción eliminar, cuando nosotros obtenemos el parámetro de OPC y lo almacenamos dentro de nuestra variable string opción, y si da igual a eliminar, nosotros instanciamos un objeto conexión, obtenemos la conexión con el método getConnex que hemos creado en nuestra clase conexión, y hacemos uso del objeto preparedStatement, como ya lo vimos en insertar, y nosotros simplemente eliminamos dentro de nuestra base de datos con la sentencia deletes from alumno, donde nuestro ID sea igual al, acá nos muestra del signo de interrogación, y nosotros sabemos que este primer signo de interrogación le vamos a enviar el dato que obtenemos dentro del parámetro ID. Ejecutamos la consulta y redireccionamos otra vez a la página principal. Lo mismo hacemos con modificar, creo que ya no hay nada que explicar acá. Simplemente actualizamos nuestro alumno, mostramos el nombre que obtenemos, también el apellido que obtenemos, pero siempre y cuando el ID del nombre sea igual al ID que obtenemos, y redireccionamos. En buscar es lo mismo, ya da igual explicarlo. Seleccionamos todas las columnas de nuestro alumno donde el ID nombre sea igual al ID nombre que obtenemos, y acá no lo redireccionamos a la página principal, sino que simplemente mostramos el nombre y el apellido que obtuvimos de nuestra base de datos, pero obtenemos todos los nombres y los apellidos por cuanto nosotros pusimos que el objeto resultSet va a ir aumentando cuantos registros tenga. Así que dentro de nuestra misma página JSP obtenemos todos los registros de la tabla alumno, ejecutamos la consulta y almacenamos todos los datos dentro de nuestro objeto resultSet rs, y nosotros ponemos el siguiente código while mientras el resultSet, mientras haya objeto resultSet, nosotros dentro del scriptlet ponemos esto, y podemos, como nosotros ya explicamos en los videotutoriales anteriores, podemos cerrar el scriptlet mucho después. Así que en nuestra tabla imprimimos el primer dato de la primera columna, de la primera fila, me corrijo el primer dato, que es un entero, que es el ID de alumno, el segundo dato de la primera fila, que vendrá a ser el nombre, el tercer dato de la primera fila, que es el apellido, y también nosotros vamos a poner una imagen
que esta imagen va a ser la de modificar. Si nosotros hacemos clic en esta imagen, nos va a redireccionar a la misma página como acá vemos, a la página index.jspg, pero también le vamos a mandar parámetros. Para eso le ponemos un signo de interrogación seguido del name. En este caso vendría a ser el ID y vendría a ser igual al, nosotros ponemos un scriptlet y le ponemos que obtengamos el ID, o sea, nosotros dentro de nuestro browser le vamos a mandar el parámetro, el ID del alumno, y eso va a estar contenido dentro del name ID. Y también le vamos a mandar que sea la opción modificar, o sea que cuando haga clic dentro de la imagen, nosotros le vamos a mandar el ID de lo que va a modificar y aparte la opción modificar. Y si hace clic en la imagen eliminar, que va a estar representada por una X, nosotros también le vamos a mandar el ID del alumno que va a eliminar juntamente con la opción eliminar. Y va a redireccionar, si es modificar, va a redireccionar a la misma página index.jspg, que para esto nosotros tenemos que si modificar es igual al, nosotros obtenemos el request.getParameter del OPC que le hemos mandado. Si es modificar, entonces prepara una consulta que sería en este caso select asterisco from alumno. Seleccionamos el alumno y como nosotros mandamos el ID, nosotros seleccionamos el alumno y obtenemos todos sus datos. Cargamos todos sus datos dentro de la caja de texto nombre. Nosotros le vamos a poner por default que valga el alumno que vamos a modificar. Así el usuario va a tener la opción de, si quiere modificar el nombre, lo cambia, pero si no, se queda por default. Y así va a ser lo mismo con el apellido y con el ID nombre. Y nosotros aparte le mandamos un dato de tipo oculto que va a ser el ID del alumno y también la opción modificar, para que al hacer clic en enviar nos envíe al server control, y como es modificar, va a modificar al alumno con los datos que hemos obtenido. Y en el caso de que sea eliminar, nosotros vamos a enviar el ID del alumno que deseamos eliminar y lo vamos a mandar al server control, que en este caso ya hemos explicado cuáles serían los pasos para eliminar, modificar o insertar al alumno. Ya acá tenemos nuestra aplicación ya funcionando. En esta parte nosotros definimos que vamos a obtener los datos ingresados por el usuario, que en este caso son nombres y apellidos, en nuestro campos de entrada tipo texto. Y si están siendo por primera vez ingresados, nosotros sabemos que el tipo oculto que va a mandarse va a ser insertar. Y entonces cuando nosotros presionemos en enviar, se va a mandar al servlet control. Y lo que va a hacer el servlet control va a ser insertar. Hagamos una prueba para basta de palabrerías. Insertamos el nombre de alguien, que vamos a insertar el nombre de Luz Génesis Campos Vega, que en este caso será mi hermana, y ingresamos. Lo que hace es manda los datos al server control. El server control manipula los datos, los inserta dentro de la base de datos y nuevamente con esta consulta que nosotros hacemos abajo, nosotros seleccionamos todos los alumnos y entonces nosotros obtenemos todos los registros de la tabla alumno, y los mostramos en pantalla con este código.
cuando nosotros presionamos, hacemos clic dentro de la imagen que nosotros acá ponemos, dentro de la imagen onebits 20 png.png, que es la de acá, de modificar, lo que nosotros hacemos es redireccionar a este mismo index.jcp, este mismo JCP, pero con otras variables, que es id, y que este id va a mandar dentro de este id el id del alumno y la opción modificar. Hagamos la prueba. Cuando nosotros hacemos clic en el lápiz, nuestros nombres del alumno que hemos hecho clic, si hacemos clic en Jair Steve Campos o en Luz Génesis Campos Vega, nos carga. ¿Cómo nos carga? Nosotros nos redirecciona a la misma página JCP, pero en el código que hemos puesto acá es que si request.getParameter, la opción es igual a modificar, nos selecciona el alumno que vamos a modificar y nos carga los datos. El valor que va a mostrar es el result set que se obtiene a partir de esta consulta, y muestra el nombre, muestra el apellido y envía un tipo de dato oculto, el ID del alumno, y también envía el valor de modificar en el name OPC. Cuando nosotros presionemos acá en el botón enviar, va a mandar al server control, que va a manipular los datos. Por ejemplo, vamos a cambiar el registro Luz Génesis Campos Vega por Luz Génesis Campos Vega II 2. Lo enviamos, envía al server control, y el server control lo que hace es hace una actualización dentro de la base de datos y lista nuevamente. Así que este es nuestro video tutorial y esperemos que les haya gustado. Este fue todo el tutorial del día de hoy, y si les gustó este video no se olviden de darle me gusta porque me encanta cuando les gusta.